Somos conexionistas, ya estamos listos para una emisión más. Esto comenzó llamándose como el Plan B. Bueno, pues regresamos a la temática original porque pues casi armamos esto de sobre las rodillas debido a lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy es lunes, ¿qué? 8. Y pues retacharon parte al menos de lo que es el plan B dichoso, ¿no? Ya como podrán ver, está acá abajo nuestro equipo legal, nuestro brazo legal, que ellos nos sacan de muchas dudas y sobre todo nos enseñan cosas como que la Suprema Corte es el máximo intérprete de la Constitución en este país, a pesar de lo que digan en Twitter y en otros lados. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas. He aprendido. Sí, sí, sí. Bueno, a ti te resuelven cosas, a mí me dejan con más dudas. No Miren, porque eres rebelde. cuando pasó esta noticia, lo primero que me vino a la mente fue las imágenes de hace días de un país en donde tienen un presidente más ubicado a la derecha, que quiso modificar la ley para quitarle peso a la Suprema Corte de Justicia, a todo el Poder Judicial, y la gente volvió a tomar la calle, en donde hay una foto icónica, en donde está la gente y en el centro una manta que en inglés dice, tú no vas a ser dictador. Ese país se llama Israel, una democracia muy interesante. Entonces me viene esto a la mente porque este asunto de que el combate, de manipular y usar los términos para victimizar a un gobierno y, a ver, esto pasa en todos lados, la gente está despierta. Este no es un asunto de izquierdas o derechas o de clase social, este es un asunto de respeto a la ley y del cuidado a la democracia. Entonces, ya lo vimos ahí, esperemos ver en otros países, pero bueno, concentrémonos en México. Se tomaron ya decisiones, otra vez la comentocracia está en júbilo, están cantando esto como si fuera el quinto partido de la selección nacional, ¿no? Ya ganamos. A ver, yo otra vez, con calma vamos a entender qué sí pasó, pero sobre todo platicar con ustedes qué es lo que sigue, porque si tenemos ahí un grupo de manifestantes afuera de la Suprema Corte, yo creo que ese grupo de entrada se va a multiplicar. Pero en fin, no quiero tomar más tiempo del que me toca, entonces ahora sí que somos todo oídos. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Hola Edgar, Armando, Alejandro. Pues, la verdad es que sí, como dice Armando, para ponernos en orden, efectivamente cuando empezamos estos espacios era el plan B y pues justamente era en la ruta llegar acá, porque si se acuerdan en esa primera conversación que teníamos era un poco aclarar qué se podía esperar de la corte y qué no, y justo un poco como Edgar alude y donde todos caben en esta comentocracia, donde entonces la corte se vuelve buena y pura si resuelve que todo está mal, o es perversa y vendida si resuelve que todo está bien, o viceversa, y además pues en el camino hay un abanico, y justamente lo que tratábamos era decir que había un abanico de grises importante, que quisiera empezar por ahí, ¿no? ¿Qué resolvió la Corte hoy? Resolvió, como bien dices, Edgar, solo una primera parte, que además ya nos habíamos ido ordenando en estas conversaciones, y es decir, de esto que coloquialmente se conoce como el Plan B, que ya sabemos que son básicamente 6 reformas, ¿no? Una nueva ley, pero bueno, 6 iniciativas que integran y que este paquete de reformas, de los cuales un primer decreto se publicó en diciembre, y ese primer decreto que efectivamente pues se refiere a dos leyes, ¿no? A la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es precisamente el decreto 1 del Plan B, que se republicó en diciembre del año pasado, el 27, y es justamente lo que se resuelve el día de hoy, ¿no? Y se resuelve ahí sí en definitiva, llegamos incluso hasta los efectos, porque estaban acumuladas las acciones de inconstitucionalidad, para no entrar en muchos tecnicismos de lo que ocurre, digamos, en todo lo que está en la Corte. Eso quiere decir que queda pendiente, digamos, de resolución el grueso del paquete 2, digamos, del decreto 2, que fue el que se publicó este 2 de marzo. Pero entonces, vamos en orden. ¿Qué pasó además con este decreto? El ministro instructor, el ministro ponente, el encargado de hacer este proyecto de resolución, es el ministro, y fue el ministro Alberto Pérez Dayán, quien, como también platicamos en este espacio, en un momento dado, pues concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, ¿no? También incluso comentamos que la suspensión se confirmó porque el recurso se resolvió por una mayoría dentro de la sala.
todo incluso contrario a lo que decían los comentócratas del otro lado, que si la Corte se está rogando facultades que no le corresponden, competencias que le corresponden solo al pueblo bueno que decide a través y por conducto de sus legítimos representantes, que son una bola de falacias, mentiras y manipulaciones que la verdad es que lamentablemente desde el poder escuchamos constantemente y que además arreciaron justamente, digamos, en días previos al día de hoy, ¿no? El proyecto del ministro Pérez Dayán se conoce porque es público, porque así son estos proyectos desde hace 2 semanas. Desde hace 2 semanas teníamos conocimiento que la propuesta del ministro Pérez Dayán era declarar la invalidez, digamos, del procedimiento legislativo y por estar viciado, ¿no? El procedimiento legislativo, pues tirar todas las reformas, ¿no? Digamos, no entra a analizar propiamente dicho la reforma, ¿no? La sustancia, porque la forma afecta el fondo y porque así lo había resuelto la Corte ya en muchísimos precedentes. El presidente, el ejecutivo, la verdad es que la consejera jurídica lamentablemente, ¿no? Para que diga que es abogada y que conoce estos términos, hizo todo tipo de triquiñuelas. Incluso hoy empezamos con un intento de recusación del ministro Pérez Dayán, es decir que estaba impedido para participar y resolver esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? Trataron por todas las vías de que no se resolviera, que se aplazara, decir que estaba impedido y además en el fin de semana sacaron un lamentable comunicado donde decía desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, cosa que la verdad es que hay que comentarla porque es una vergüenza que haya pasado, me parece que sí es de las primeras veces que vemos algo parecido, y sale un comunicado donde desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal dice que la Corte no puede resolver esto, ¿no? ¿Por qué? Pues por la verdad, porque ellos dicen que le niegan, o lo que están haciendo en realidad es negarle la facultad constitucional expresa a la Corte de controlar precisamente por la vía del Poder Judicial las normas secundarias, ¿no? Entonces, a mí me parece, aquí yo diría, pues luego por eso no dan una en las estrategias jurídicas, ¿no? Para hacer frente. Y en ese mismo lógica, pues hoy, después de la resolución de la Corte, están tanto el secretario de Gobernación, Adán Augusto, como Citlali, y ahorita lo decías un poco coloquialmente del plantón, pero acabo de ver un comunicado de Cuitláhuac, ¿cómo se llama este hombre? Cuitláhuac García, que está haciendo llamado a una concentración por la defensa y la soberanía del pueblo en contra de la corrupción que invade la Corte, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar. ¿Qué resolvió la Corte? La verdad, nada que no hubiera resuelto antes, ¿no? Me parece que eso sí es muy importante puntualizarlo. O sea, básicamente lo que dijeron es que se dieron violaciones graves al proceso legislativo en ese proceso legislativo que trajo como consecuencia las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, y que esas violaciones graves impactaron de manera directa en su aprobación. ¿Qué fue lo más importante, digamos, en términos del discurso o del debate del día de hoy en la Corte? Es que siguiendo el proyecto, la propuesta del proyecto, a la conclusión que se llega por una mayoría de 9 ministros es que las irregularidades y las violaciones que se dieron en el procedimiento legislativo no son superables y que afectan de manera sustancial, digamos, este principio de que haya una deliberación democrática entre las partes que participan en una democracia representativa, ¿no? Entonces, yo creo que esto, al margen del caso concreto, es lo que nos va a dar, digamos, para una importante doctrina de corte en términos de lo que es el debate, ¿no? De lo que es la participación de las minorías y cómo hay que tutelar, digamos, precisamente la participación de las minorías y cómo se tienen que respetar las reglas que en el debate democrático el propio poder legislativo se ha dado, ¿no? Porque es justamente lo que analizaron. Entonces, no quiero, como siempre, ya veo la cara de Alejandro así como que quiere entrar, monopolizar esto que estoy diciendo, pero sí quiero dejar muy claro, la verdad no sorprendieron los votos, me parece que todos veíamos venir que iba a haber, bueno, yo por lo menos sí esperaba que hubiera una mayoría de 9 votos y que solamente votaran en contra, pues, la ministra que no debería ser ministra y no debería participar ni siquiera en el debate, que es la ministra Esquivel, y la ministra Loretta Ortiz, que pues dijeron... Que tampoco debería ser ministra. que trataron de hacer circo y teatro para sostener que si eran peccata minuta, que si eran violaciones, pero poquito, ¿no? Un poco como que se subsanaban todos porque sí habían tenido tiempo de leer 700 hojas media hora antes del debate. Entonces, creo que no sorprenden, pero sí creo que habrá muchas reflexiones a futuro. Obviamente muchas de las que te preocupan, Edgar, de construcción democrática, y muchas desde pues, lo que a nosotros medio nerds, abogados, nos interesan, de lo que queda como doctrina de corte de un precedente de esta naturaleza, porque me parecen 2 cosas que además, y con eso cierro para que Alejandro retomes de ahí,
Me parece que la conducción del debate que hizo la ministra presidenta fue muy buena. Incluso al cierre, cuando toma una votación económica, nada más para decir, estamos de acuerdo con los resolutivos de del proyecto, y todos, digamos, levantan la mano de manera, pues ahora sí que económica, entonces están ahí todos los que votaron. Y el tema de los efectos, ¿no? O sea, los efectos, pues básicamente es que sí, es un efecto invalidante de las reformas, y eso, pues digamos que nos regresa al punto de partida, ¿no? Y quizá ahí vale la pena decir, me parece, desde una perspectiva de lo que hizo el ministro Pérez Dayán, que es una salida, pueden decir salamónica, me parece que es una salida jurídica y políticamente muy inteligente, porque el vicio es tal que al tiempo que contribuyes a garantizar el quehacer de los parlamentos y de las democracias deliberativas, pues también no te evita el desgaste de lo que debe o no decir una reforma electoral, y digamos que lo patea hacia el futuro para efectos de que ya sea en el 2024 con un nuevo Congreso, pues volvamos a iniciar en esta reforma electoral y se pongan de acuerdo las minorías, y a ver si es cierto que ahora son los grandes demócratas para efectos de esa nueva reforma, ¿no? Alejandro, ya creo que sí, ahora sí me pasé, entonces. No, a ver. El uso de la... Yo lo voy a dividir en tres partes. Primero, a ver, ¿qué resolvió? Bueno, la Corte ya dijo, Claudia, resolvió que el procedimiento legislativo tuvo tal nivel de desaseo que todo lo que aprobaron es inválido. Ya. Entonces, ¿eso en qué nos deja? ¿En qué condición nos deja? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, pues que no pueden andar haciendo las cochinadas que hicieron. Que no pueden mandar a las 7 de la noche una iniciativa de reforma y aprobarla a las 9:30 de la noche, cuando tiene 700 páginas. No pueden aprobar lo que no han leído. No pueden pasar por encima de las minorías como lo hicieron, y no pueden ser tan irresponsables como para desatender las reglas del proceso legislativo. Existen por una razón. Claudia expuso ya todo eso. Pero bueno, a ver, ¿qué significa esto? Volvemos al estado en el que estábamos. Perdón, significa que Ley General de Comunicación Social, los funcionarios no pueden hacer campaña desde su puesto. ¿Sí? No pueden utilizar el cargo para hacer campaña. Y dos, básicamente es eso. Si hacen campaña, pues se les va a señalar, se les van a abrir procedimientos por actos anticipados de campaña. Dos, son sancionables los actos anticipados de campaña, porque lo que había hecho la mayoría, bueno, lo que había hecho la reforma del presidente, que su grupo aprobó sin leer, los propios legisladores de Morena la aprobaron sin leerla, ellos también. Lo que habían hecho era quitar esas restricciones, permitirle a estas reformas, estas dos reformas que echó para abajo la Corte, le permitían a los funcionarios, incluido el presidente, hacer campaña desde el cargo, utilizar los recursos del Estado para hacer campaña, justo aquello que se le criticaba a los gobiernos priistas desde los tiempos, por lo menos, de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Miguel de la Madrid. Eso finalmente, a través de muchas reformas, se fue controlando, se fue acotando. A ver, no se puede hacer campaña desde el cargo. Y hay quien dice que tenemos un sistema electoral sobreregulado. Pues a lo mejor está sobreregulado, pero deriva, ya lo hemos platicado aquí, de la desconfianza y del exceso, del abuso de poder. Y esto lo que implicaba era regresar a ese modelo de abuso de poder. Ahora, entonces, insisto, no se puede hacer campaña desde el cargo, y dos, si hacen campaña desde el cargo, van a tener responsabilidades. Pueden fincarle responsabilidades. Esa es la primera parte. Voy a lo que sigue. El criterio que utilizó la Corte para resolver, lo que nos indica es que la segunda parte del plan B va a venir para abajo porque fue igual de desaseada o más desaseada en cuanto a su proceso legislativo. Ni siquiera van a entrar a estudiar el fondo. Simplemente las violaciones al proceso legislativo van a ser suficientes para que se venga abajo. Y siguiente noticia. Eso es en cuanto a plan B.
yo confío en que la Corte será consistente con este criterio, que además no es nuevo. La Corte ya había invalidado reformas por violaciones a procesos legislativos. No está innovando, está confirmando criterios que además son perfectamente lógicos, son transparentes y son, digo, en aras de la honestidad intelectual, jurídicamente comprensibles. Es lo correcto, ¿sí? Lo que viene es que creo que la segunda parte se cae igual, pero lo nuevo, bueno, no está nuevo. El paquete de reformas de la Noche Negra, pues va a sufrir lo mismo, le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tienen, vamos, unas son constitucionales y otras no, tienen violaciones todavía mayores, más escandalosas, flagrantes, al proceso legislativo. Y voy a la última parte. Vamos, todas estas van a ser la crónica de varias derrotas anunciadas en materia legal para el presidente, para su partido, para las mayorías parlamentarias que dicen representar. La verdad es que no están jugando como un Congreso. ¿Por qué? Porque no están actuando como un Congreso. Yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes y Claudia todavía no nacía, estaba muy de moda criticar a los políticos hablando de los diputados levantadedo. Y yo creo que Armando y Edgar se acuerdan perfectamente de eso, aunque digan que no. Aunque sean un poco más jóvenes que yo, son muy poco más jóvenes que yo. A ver, esto es peor que aquellos casos de diputados levantadedo, ¿eh? Sí, sí, sí. No han leído nada, no han visto nada, salen corriendo a pedir instrucciones a Palacio Nacional, iba a decir a Los Pinos, pero Los Pinos ya es un museo, a Palacio Nacional, se los llevan en camioncito todos juntos ya a la sede alterna del Senado. El señor Ricardo Monreal, ya lo dijimos aquí, bueno, pues no tiene ninguna autoridad moral para negociar nada en nombre de nadie porque no representa más que a sí mismo. Entonces, esto que aprobaron recientemente, que también fue un gran escándalo, creo que viene para abajo. Y la parte importante, bueno, todo es importante, por supuesto, pero la parte que creo que nos tiene que ocupar. Lo que viene, ya lo dijo Claudia, ya está la consejera jurídica cuestionando a la Corte desde temprano. Es una vergüenza que se diga abogada y haga eso. Vamos, un muchacho de tercer semestre ya sabe que esos criterios que ella está manejando son de risa loca. Vamos, no pasaría un examen de derecho constitucional la señora. No pasaría un examen, bueno, ni de teoría de la Constitución. A ver, ¿qué viene? Bueno, salió ella, ya salió el secretario de Gobernación, ya salió Ignacio Mier, ya salió el gobernador lamentable de Veracruz, Cuitláhuac García, a atacar a la Corte, a decir que violó el espacio del Poder Legislativo. No, señores, ellos violaron la Constitución y la Corte simplemente corrigió la violación. La Corte actuó de acuerdo a sus facultades y lo hizo como tenía que haberlo hecho. ¿Qué creo que viene? Y ya Adán Augusto lo anunció, el plan C en las elecciones. Creo que van a hacer campaña, y cuidado, van a hacer campaña promoviendo reformar a la Corte, ¿eh? Y reformarla no para bien, reformarla justo para hacer lo que, ayúdame con el nombre, Edgar, de este primer ministro. ¿Perdón? Bueno, los gringos le dicen court packing, ¿no? O sea, como ¿Sí? que ganar la corte de... Benjamín Netanyahu. Lo que Netanyahu quiso hacer en Israel, lo que Netanyahu quiso hacer en Israel, exactamente. Creo que van a hacer campaña por ahí, o sea, contra el INE, contra la Corte, y otra vez hablando son la mafia del poder, y quieren recuperar sus privilegios. Creo que vamos a enfrentar ese fenómeno, es peligroso, es delicado, y termino con algo que decía Edgar. Ese grupo de golpeadores que son porros, que están afuera de la Corte,
y que la Guardia Nacional extrañamente no retira, incumpliendo su responsabilidad legal, ese grupo que está amenazando a los ministros y amenazando a los representantes es igualito que si amenazaran al presidente, ¿eh? Es Sí. igualito, porque los ministros son los representantes de uno de los tres poderes, ¿sí? Ese grupo tiene que ser retirado. Es muy peligroso que siga ahí. Y yo sí creo que, pues ya está el momento, este caricaturista Magú, que creo que es lo único bueno que queda en la jornada, lo señalabas hace unas horas, ¿no? Bueno, y como para qué hora las organizaciones que convocaron a defender al INE no convocan a toda la sociedad y no nos convocan a salir a defender a la Corte y a defender al IFAI, aquí lo hemos dicho, ¿eh? Sí, A ver, sí, creo sí. que esto se va a tener que resolver en la calle. Creo que la única manera de hacerles entender que no van a ser unos dictadores es con los ciudadanos en la calle. El asunto es delicado porque también aquí lo comentamos en alguna mesa. A ver, lo que ocurrió en la Noche Negra fue técnicamente un golpe de Estado. El poder ejecutivo pasó por encima del poder legislativo con la complicidad de los señores que cobran como legisladores del partido mayoritario y también del Partido Verde y del PT, esos partidos por los que luego la gente vota, ¿sí? Que se venden al mejor postor. Lo que ocurrió fue un golpe de Estado. La Corte lo detuvo. Sí. Pero a ver, ¿qué nos falta para que desatiendan las resoluciones de la Corte? ¿Qué nos falta? Creo que hay que tener mucho cuidado con lo que viene. O sea, no está como... Yo sí celebro lo que la Corte resolvió, pero no me parece que estemos en un escenario en el que ya se corrigieron las cosas. Creo que dimos un paso más hacia el peligro, ¿eh? Vamos, no por culpa de la Corte, no por culpa de la Corte. Yo ahí me quiero concentrar porque parece ser que el estado de ánimo es, ¿no? Sobre todo de este ciudadano que se involucra solamente en la crítica y en el meme, es, bueno, ya alguien hizo la chamba por mí, qué bueno, ¿no? Que la Corte hizo lo que tenía que hacer y entonces mi responsabilidad, pues ya se diluyó, ya no tengo que hacer nada porque no me tengo por qué preocupar. Yo lo veo distinto, yo coincido contigo totalmente y esto lo hemos venido manejando desde hace tiempo, no, esto apenas empieza. O sea, este fue un paso que se tuvo que dar porque, bueno, pues entonces, si queremos democracia, tenemos que defender, ¿no? La independencia de los poderes y el equilibrio en los poderes, ¿no? Y para mí es eso trata, y ahí están otros países dando el ejemplo, entonces, pues hacer nosotros hincapié de que, a ver, no se ha ganado todavía lo que se tendría que ganar, ¿no? Claro. Sí es un avance importante, pero esto no es para No celebrar. estamos fuera de peligro, ¿eh? No estamos fuera de peligro. No. Justo quiero decir algo al respecto. Quizá lo único rescatable del tuit lamentable del secretario de Gobernación es que en este llamado al plan C, creo que es un llamado, porque él mismo lo dice, ¿no? El plan C que es en las urnas, es un llamado a la ciudadanía en general, ¿no? Y creo, Sí. si vamos a tomar incluso lo que dice el secretario de Gobernación, sí, de acuerdo, eso es lo responsable, porque me parece que el mensaje que envía la Corte, digamos, respecto al plan B, como dices, acotado en materia electoral, tiene que tener una lectura específica, pero es crucial para el futuro, es crucial hacia lo que sigue. No nada más en el decreto 2, sino el paquete de la Noche Negra o el Sabadazo, como lo queramos ver, pero sí creo, y me parece que aquí estamos los cuatro por lo menos en ese entendido, que antes que seguir todos nosotros contribuyendo o enfrascados en esta polarización, tenemos que reivindicar algo que sí se dijo hoy en la Corte, que es precisamente la urgente deliberación democrática, ¿no? O sea, es decir, Claro. hay que reivindicar esa deliberación en las democracias. Y me parece que sí está bien que los ministros hayan hecho valer la Constitución, pero hicieron valer algo que pocas veces a lo mejor alcanzamos a ver dentro de una tarea de un órgano que es estrictamente jurídico, y por eso yo hacía mención en que el proyecto me parece inteligente desde ese sentido. O sea, es una salida jurídica pero política, ¿no? Es decir,
sí se hacen los planteamientos dentro de lo jurídico y todos los posicionamientos, incluso, por ejemplo, cuando el propio ministro Saldívar hablaba, ¿no? Al momento de estar haciendo algunos de los argumentos en favor o para concurrir o acompañar el proyecto, precisamente decía que había violaciones graves al procedimiento que afectaron de manera determinante la deliberación democrática de las normas. Y eso me parece que es lo que tenemos que reivindicar, hacer propio. Y sí, sumémonos al llamado del Plan C porque nos vemos en las urnas, pero nos vemos en las urnas con responsabilidad democrática y deliberativa, ¿no? Eso sí creo Muy que bien. me parece que es importante. Perfecto. Pues, ¿cómo ven que el tiempo ya nos comió una vez más? ¿En Estamos serio? para No. seguir. Estamos para seguirle otro rato por lo menos, pero pues no queremos irnos muy lejos, pero la promesa, ¿no? La promesa de seguir esto puntualmente, seguir cómo va evolucionando y sobre todo, pues todo este tema, ¿no? Lo que está ocurriendo allá afuera de la Suprema Corte, lo que está ocurriendo a través de los voceros, vamos a decirle de alguna forma a toda la gente que está tirándole a la Corte por la resolución y pues la gente sobre todo, ¿no? Por supuesto, Me por quedan, supuesto. pues No, muchas gracias. mira, yo me despido nada más diciendo, lo que dice Claudia es muy importante. A ver, tenemos que rescatar ese concepto, la de liberación democrática, por Ujú, supuesto. Tenemos que rescatar el equilibrio y los contrapesos. exacto. Hay procedimientos, tienen que respetarse los procedimientos. ¿Por qué? Porque las minorías tienen derechos. Sí, ni hablar. Pues ya nomás te queda decirnos tu Twitter, Alejandro, por favor. @ en Vila Fischer. Muchas gracias por tu participación. Lo mismo, Claudia, por favor. Sí, me encuentran en Twitter en @C_Aguilar_Barroso. Muchas gracias, Claudia. Edgar, Gracias a ustedes por aclarar otra vez las cosas. nos vamos con la lección. Muchas gracias. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en Twitter y en Facebook como Conexionistas MX. En YouTube somos Conexionistas México. No se olviden suscribirse a nuestro canal, no se les olvide poner el pulgar hacia arriba si les gustó, es el momento de hacerlo ahorita pueden aprovechar. Y también nos pueden seguir en Conexionistas hacia secas en Spotify, donde pueden escuchar todos y cada uno de los programas que hemos grabado desde hace 3 años. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en Facebook y en Twitter. Nosotros somos Conexionistas, muchas gracias.